Lucas 17, versículo 11, empiezo a leer. Entonces, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, versículo 12. Y al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Algunos estudiosos ubican este relato inmediatamente después de la resurrección de Lázaro. Ahí en Juan 11 dice que después de resucitar a Lázaro se empezaron a complotar para matar a Jesús, se empezaron a juntar todas las personas que querían matarlo y Jesús se fue a una ciudad llamada Efraín. Y esta ciudad quedaba entre Samaria y Galilea, de manera que los que estudian dicen es muy probable que haya sido unos días después, al otro día, relativamente de manera inmediata a ese relato. Ahora, el relato lo conocemos, o seguramente lo conozcan. Yo lo que los quiero invitar es, no piensen mandatoriamente la lepra como una enfermedad mutiladora. Nada, no siempre terminaba siendo que lo mutile a la persona, ¿no? Que es capaz que como lo imaginábamos cuando éramos chicos, que se le cae un brazo, se le cae un dedo y cosas así. No, no siempre era así. A veces era simplemente una mancha blanca que se quedaba lejos y se alejaba para no contagiar, pero no siempre terminaba. Fíjense, Naamán pudo seguir ejerciendo su rol de capitán del ejército a pesar de tener lepra y seguía viviendo o conviviendo con los cuidados correspondientes de taparse y etc. Ahora, a la enfermedad, si bien no siempre tenía esa gravedad, la enfermedad tenía otra gravedad. Pero muchas veces la enfermedad es un buen momento para estar acompañado con la familia. Bueno, al enfermo de lepra le pasaba que eso no lo tenía. O sea, a la enfermedad se le sumaba tener que estar viviendo solo, en soledad. A la enfermedad se le sumaba tener que ser alejado. Entonces no tenía esa contención que capaz que alguna otra enfermedad podía llegar a tener. En Levítico 13, la ley de Moisés era muy clara cuando dice, se los leo yo, los que sufran una enfermedad grave en la piel deberán rasgar su ropa, dejar su cabello sin peinar, tienen que cubrirse la boca y gritar impuro, impuro, permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. De manera que a la enfermedad, que era una enfermedad generalmente terminal, o sea que no se curaba, se le agregaba que a partir de ese momento tenías que vivir sin aquellos que eran tus seres queridos. Eso también era súper triste para la enfermedad. Eso era una connotación a esa enfermedad en particular, a la lepra, que le daba algo especial. Por eso se pararon de lejos, cumpliendo la ley, diciendo, bueno, nos ponemos de lejos, se habrán tapado la boca, uno imagina, si estaban muy lejos, capaz que no, y le piden a Jesús misericordia, le dicen, ten compasión de nosotros. Continuamos leyendo. Versículo 14. Cuando Jesús los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, no es casualidad que Jesús los haya enviado con los sacerdotes. No lo vamos a leer ahora, es recontra extenso, pero también ahí en Levítico 13 indica cuál era el procedimiento. ¿Por qué? Porque no toda enfermedad en la piel terminaba siendo lepra. Entonces, el procedimiento que explica ahí en Levítico 13 es, cuando vos tenías una mancha blanca, tenías que ir con el sacerdote. En ese momento se menciona a Aarón. Entonces tenías que ir con el sacerdote. El sacerdote decía, esta manchita, como te puede decir el dermatólogo, no me gusta nada. Te tenías que ir 7 días afuera del campamento. A los 7 días volvías. Si se achicó, decía, posiblemente no sea lepra. Te mandaba 7 días más. Ahora, si a los 7 días había crecido, estabas al horno. Ahí sí, ya te quedaba directamente allá y no volvías. Entonces, el procedimiento era que el sacerdote era quien constataba, quien certificaba si podías regresar o no. Levítico 14, el capítulo siguiente, indica también cuál era el procedimiento de... me anoté acá la palabra.
de purificación cuando volvías también, de cómo se certificaba que podías volver. No es que cualquier persona decía, ay no, viste, se ponía un buzo manga larga, se tapaba un poco y decía, no, ya estoy bien, ya... No, tenía que ser certificado. Por eso Jesús les debe haber dicho, o por eso les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, vayan a ver al sacerdote. Y mientras iban, o sea, mientras empezaron a obedecer, es que fueron limpiados. Versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. El hecho de que Jesús los mandara a los leprosos a ver al samaritano indicaba que seguramente eran judíos, o sea, no eran gentiles, si no, no los hubiera mandado con el sacerdote. Ahora, a estos judíos odiaban a los samaritanos, porque los consideraban mestizos física, mental y espiritualmente. Entonces, no se juntaban con ellos. Ahora, fíjense, en el momento en el que tenemos un problema mayor, la lepra, podemos estar juntos, porque total estamos solos. Ahora, en el momento en el que somos sanos, Él quiere volver a agradecer, volvé vos, nos volvemos a separar. Mientras tenían un problema mayor, y bueno, nada, dejamos de lado judíos y samaritanos, no pasa nada. Ahora, en el momento en el que, pará, me sané, vuelvo a ser superior yo a vos, por ende, yo no me junto con él. Él quiere volver, que vuelva, nos manejamos separados. ¿Cómo volvió el samaritano? Glorificando a Dios con gran voz. Se postró en tierra a sus pies y le daba gracias. Esas tres cosas hacía. Repito, glorificaba a Dios con gran voz. Se postró en rostro en tierra a sus pies y le daba gracias. Leemos del 17 al 19. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La pregunta de Jesús evidenciaba que Él quería que le agradecieran. Evidenciaba que Él esperaba que le agradecieran. A mí cuando lo leía y cuando pensaba en eso me hacía acordar, ¿vieron ahí en Juan 4 cuando Jesús está con la mujer samaritana? Que le dice, tales adoradores, el Padre busca que le adoran. El Padre busca que le adoren, y Jesús en este caso buscaba que le agradezcan, que le den unas gracias, que le den una sonrisa, que le digan algo, que le hagan un gesto de gracias, de estoy contento. Ahora, 10 hombres fueron sanados, 1 fue salvo. El que ¿fue salvo por ser agradecido? Los 9 que fueron sanados pero no salvos, ¿no fueron salvos por ser desagradecidos? No. Y saben que me gustó, y se los voy a leer 2 veces. Lo vimos hace poquito tiempo en Romanos 1:21. Se los leo yo, se lo van a acordar, es un versículo conocido, dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense qué parecido a lo que pasó con los 9. Lo conocieron a Dios, habiendo conocido a Dios, lo conocieron a Jesús, le gritaron, ten misericordia de nosotros, pero después cuando fueron salvos, no le glorificaron como a Dios, como sí hizo el samaritano, ni le dieron gracias a Dios, como sí hizo el samaritano, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Qué parecido lo que hicieron estos 9 con lo que relata ahí Romanos, el apóstol Pablo en Romanos, de lo que hizo toda la humanidad. Al fin y al cabo, lo que hicieron esos 9 es lo que hizo toda la humanidad. Le dio la espalda a Dios. Y dijo, ¿sabes qué? Ya fui sano. Listo. Vuelvo con mi familia, yo ya conseguí lo que yo quería, ya tengo, a partir de ahora, la razón la tengo yo, no le tengo que dar gloria a nadie, no le tengo que dar gracias a nadie, obtuve lo que para mí siempre me correspondió, lo que yo me merecía, así que listo. Ahora,
¿Por qué Lucas incluye este relato en el Evangelio? Para mí, para enseñar acerca del agradecimiento, sin lugar a dudas. Por lo menos es mi pensamiento. Lo puso para que nosotros podamos aprender acerca del agradecimiento. Y yo quiero sacar 3 reflexiones acerca del agradecimiento. Son súper simples, son súper que caen de maduro, pero no por ello no dejan de valer la pena recordarlos y tenerlos presentes. En primer lugar, debemos ser agradecidos. Reflexión súper simple, pero sale de ¿y dónde están los otros 9? ¿Jesús esperaba que le sean agradecidos? Bueno, nosotros debemos ser agradecidos. Muchas veces uno se acostumbra a lo bueno. Miren, mientras preparaba el mensaje pensé en 2 casos que bien podrían acostumbrarse porque no ocurren en mi casa. Uno habla mal de Gerald y el otro habla mal de mí. El primero que yo no pienso cosas muy inteligentes, pensando tonterías en las que uno tenga que agradecer, porque obviamente está la salud, obviamente vivimos en un país que tiene paz, o por lo menos no hay guerras, un montón de cuestiones que uno se acostumbra. El paisaje, vieron que la gente, hace un tiempito con Gerald estuvimos en un lugar donde había montañas y nos quedábamos mirando las montañas, ¿viste? Y claro, la gente de ahí trabaja como, sí, montañas, están todos los días ahí, desde que nací están ahí. Y uno, que no es, o lo mismo cuando uno va al mar y uno se sorprende, saca fotos, y claro, la gente local no le saca fotos al mar, el mar está ahí, es parte del paisaje de todos los días. Yo pensaba en Orlando y en Vivi. ¿Orlando por qué? Y porque Orlando, para mí, todo lo que cocina Patricia es rico. Y eso no es normal, ¿entendés? Al resto de los mortales no nos pasa eso. ¿Y por qué Vivi? Porque Omar arregla todo. Entonces, en mi casa no pasan ninguna de las 2 cosas, o sea, ni comemos rico ni arreglamos nada. O sea, es el peor de los mundos en ese sentido. Tenemos otras virtudes. Pero uno se acostumbra a lo bueno. Bueno, la reflexión es, tenemos que ser agradecidos, porque puede pasar que nos acostumbremos a ser salvos. No tenemos que acostumbrarnos a ser salvos. No tenemos que acostumbrarnos a que, sí, voy los domingos como un pedazo de pan para recordar el cuerpo de Jesucristo. Sí. Y a veces ni me doy cuenta por qué lo estoy comiendo porque tengo la cabeza en otra cosa. No, debemos ser agradecidos. Esa es la primera reflexión. Ahora, la segunda reflexión es, el agradecimiento tiene que ser proporcional al favor. Si una persona me da el asiento en el colectivo, le regalo una sonrisa. Si una persona me consigue un mejor trabajo, le compro un chocolate con el primer sueldo. Y si una persona me saca del infierno y me pone en el cielo y me da todas las bendiciones que me dio, bueno, esos somos nosotros. En eso tenemos que pensar, en Dios dio a su Hijo para que muera en mi lugar por mis pecados, derrame su sangre para cubrir mis errores y yo pueda ser parte de una obra que en ningún momento merecí para nada. En eso tenemos que pensar. Y nuestro agradecimiento tiene que ser proporcional al favor que se nos da. Y el primero es, debemos ser agradecidos. El segundo es, el agradecimiento tiene que ser proporcional al favor que recibimos. Y el tercero es, el agradecimiento tiene que ser efusivo, tiene que ser demostrativo. Obviamente, no les pido acá que nos tiremos al piso, ni que gritemos desaforadamente, no, pero al menos dentro nuestro, o al menos que la solemnidad no le juegue un mal paso al hecho de a nuestro agradecimiento. Entonces, tiene que ser efusivo, tiene que ser demostrativo, al menos en nuestros corazones tenemos que estar saltando desesperados de alegría. Pónganselo a pensar, si a una persona que en el colectivo o a alguien que nos deja pasar antes le sonreímos y bueno, ¿y qué vamos a hacer con aquel que nos arrancó del infierno y nos puso en el cielo? Aquel que nos dio al Espíritu Santo mientras esperamos que regrese por nosotros. Aquel que está construyendo una mansión, un lugar para nosotros.
así tiene que ser nuestra demostración. En este caso, el samaritano saltaba, daba grandes voces, se tiró en tierra y lo que le sacó fue una enfermedad. Bueno, ¿cuánto más nosotros? De manera que los invito al resto de la reunión a pensar en el agradecimiento, en ser agradecidos y pensar constantemente, buscar en cada letra, cada canción, cada oración, llevarla al gracias Dios. Recién cantábamos una canción que cada frase después decíamos de tal manera me amó. Cada una de esas era un motivo de agradecimiento. Un motivo de agradecimiento. Gracias Dios. Gracias. No permitas Dios que nos acostumbremos a la salvación, que nos acostumbremos a venir y que por el hecho de venir todas las semanas y siempre en el mismo horario y venir y sentarme más o menos en el mismo lugar y un montón de cosas que son siempre iguales, que me acostumbre a que Jesucristo murió por mí en mi lugar y que dio su vida por mí. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir.